Hola a todo el mundo. Bueno, como habéis visto en el título, no es ningún spoiler, hoy voy a hacer cianotipia. Y bueno, evidentemente sigue estando relacionada con la fotografía, pero es que me apetecía un montón porque ya empieza a hacer buen tiempo, que hemos tenido unos meses nublados de lluvia y tenía todos los productos y las cosas muertas de risa y más de un año y quería volverme otra vez a poner con la cianotipia. Además también es algo que podéis hacer en casa, que no cuesta tampoco mucho dinero y además te lo pasas súper bien y queda un resultado muy chulo y curioso. Bueno, para quien no sepa qué es la cianotipia, al final es otra técnica fotográfica, pero esta es monocromo. Digamos que es muy similar a la analógica, solo que con esto no necesitas carrete ni una cámara como tal. Con tus propias fotos en digital puedes hacer como este revelado y estampar pues tu fotografía en una superficie como un folio, en telas, en cualquier superficie, la verdad que puede quedar bastante bien. Sí que es verdad que al final en YouTube, en Google, sale mucha gente cómo se hace su cianotipia, pero sí que cada persona pues tiene su truco, su experiencia, y yo digamos que he ido cogiendo varias cosas de todo lo que he ido aprendiendo, pero sí que con la prueba y error, como digo, que yo creo que es muy importante también porque va a ser muy difícil que a la primera te salga una fotografía perfecta, pues ya más o menos he ido cogiendo mis propios trucos y cosillas que yo voy haciendo que creo que puede salir bastante bien una cianotipia. Por eso quería enseñaros cómo hago mi manera y creo que también lo hago de una manera fácil que puede servirle a todo el mundo para que les salga más o menos bien una cianotipia. Pero como ya os digo, es muy importante hacer muchas pruebas y tener cuidado con qué materiales cogemos primero, como por ejemplo queremos hacer una estampación en una tela. Pues yo por ejemplo tuve el error que directamente ya en bolsas de tela, en tote bag, me ponía a hacer ya la prueba definitiva y luego a lo mejor no me salía bien. Entonces por eso es importante coger en algún papel, no sé, folio tipo cartulina, pues para ver si esa cianotipia sale bien y después de eso ya ponerlo en la superficie final, por así decirlo. Yo en este vídeo voy a hacer una cianotipia en un papel de acuarela, que sería lo más ideal si cogemos una superficie tipo folio, pues que al final necesita algo de textura para que, digamos, los materiales de la cianotipia pues se impregnen bien, porque en un folio, como no es tan poroso, pues digamos que no va a coger toda la tinta y no va a quedar tan bien. Voy a enseñar de todas formas cómo queda en la tela, porque esto es un consejo que os voy a dar. Yo, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? De una bolsa que hice, de una fotografía, que sí que es verdad que si te quedas mirándola sabes más o menos lo que es, ahí ves una mano y tal, pero como consejo, si hacéis en una tela, que sea una fotografía que tenga poco detalle, porque evidentemente cuanto más detalle tenga, al ser un color monocromo, o sea, en un color, no se van a distinguir tantos claroscuros y tal. Entonces yo ahí ya he visto que lo ideal sería hacerlo con una foto más sencilla, pero ya lo mejor de lo mejor sería hacerlo con objetos. O sea, de normal la cianotipia pues sí que se hace con fotografías, pero otra técnica también dentro de la cianotipia sería estampar con objetos, que al final pues se va a quedar mejor porque como no tiene tanto detalle la fotografía y tal, pues al final solo va a coger la silueta. Pues podéis probar con flores, yo tenía una mariposa, con cualquier objeto pues que al final tenga una forma característica, y además es mucho más fácil y ya os digo que esto se queda mejor. Esto fue una prueba, pero he visto que al final si opto por hacer una bolsa o lo que sea, optaré por esta opción. También muy importante, una recomendación para los que vayáis a hacer tela, tanto con una fotografía o con estampación de objetos. La tela, si compráis pues eso, una bolsa exclusivamente para hacer esto, o tela, cualquier cosa, lavarla antes y que se seque. Porque si lo hacemos directamente la estampación en una tela nueva, como al final es una tela que no se ha lavado, todavía tiene pigmento del hilo, de la lana, lo que sea, digamos que no está tan transpirable, y luego cuando vayamos a poner el pigmento y se está haciendo la cianotipia, luego cuando vayamos a lavarlo, se nos va a ir prácticamente el color. Entonces es mejor que previamente se haya lavado esa tela.
Volviendo a la cianotipia con imágenes, os voy a enseñar principalmente lo que necesitáis. Y bueno, esto de aquí es una imagen que está impresa en un acetato. Os voy a dar también otro consejo, que si tenéis la oportunidad mejor ir a una imprenta o una copistería especializada en impresión, porque sí que es verdad que a lo mejor las típicas copisterías de barrio tienen impresoras, o sea, tintas de baja calidad, y a veces no sale tan bien, lo que es el pigmento del acetato puede saltar y también a veces son como muy finitas y es mejor que sea de buena calidad. Esto si tú vas a una imprenta, que te lo saquen en papel, en material de acetato, o sea, esto es simplemente acetato. Y luego también es importante que en una imagen tengamos en cuenta de que hay que invertir la fotografía. O sea, ahora mismo esta fotografía es como si fuese un negativo que se ha impreso en un acetato. De todas formas, ahora luego pondré el proceso de qué es lo que tenéis que hacer luego en edición para poder sacarlo. Luego, a ver, por último, lo que necesitáis, que es lo más importante, son los pigmentos para conseguir ese azul, esa cianotipia, que al final los otros materiales que necesitaréis podéis conseguirlos en cualquier bazar, supermercado, cosas, incluso las tendréis por casa, pero digamos que esto cuesta, no se encuentra en cualquier sitio. Estos son el citrato férrico amónico y el ferriacianuro potásico. Esto al final es lo que le va a dar ese color azul tan característico, y el citrato tiene así como un color amarillento, mientras que el ferriacianuro tiene como un color rojizo que cuando los mezclas pues se vuelve azul. Os dejaré de todas formas en la cajita de descripción donde los he conseguido, porque me tiré la vida para poder conseguirlo. Hay a veces que te venía ya una mezcla hecha, pero os aconsejo que no compréis lo que es la mezcla hecha, porque en nada que le dé la luz, al final eso se va al garete, mientras que por separado, si esto le diera la luz, no pasa nada. Pero claro, al final cuando se hace la emulsión, cuando entra en contacto con la luz natural, ya se pierde, no se puede volver a hacer una cianotipia. Entonces os aconsejo que compréis por separado. Estos la verdad que me salieron bastante baratos, creo que en total fueron 15 euros, pero ya os digo, esto, o sea, estos botecitos que aparentemente son pequeños, te puede dar incluso para 300 o 500 cianotipias, o sea, para muchísimo, así que merece la pena si os hace ilusión hacer cianotipia. Y ahora sí que sí, os dejo con el proceso. El primer paso que tendréis que hacer antes de ir a la imprenta y empezar a hacer todo es invertir nuestra imagen. Para ello vamos a abrir nuestra foto en Photoshop. Creo que en Lightroom también se puede, o en casi cualquier programa de ordenador de edición, pero al final Photoshop es lo que uso y lo más genérico. Simplemente tenéis que abrir la foto, pasarla a blanco y negro y contrastar la foto. ¿Vale? Esto último, el contraste lo que hará es que al final acentuamos más los detalles, y como al final la foto será monocromo, o sea, la estampación pues solo es en un color, pues lo que hará este contraste es que remarcará los detalles. Entonces es importante que prácticamente lo subáis al 100, lo pongáis al máximo, cuando veáis que se empiezan a notar bastante los detalles. Y simplemente tenemos que volver a la capa del fondo, a la primera capa, y tenemos que invertir la imagen. Sería imagen, ajustes, invertir, ¿vale? Y el resultado sería este. No os asustéis, porque evidentemente cuando se haga la estampación se verá la foto, pero lo que hace es que invierte los colores, y donde se ve la parte negra, por ahí no pasará luz o apenas habrá muy poca luz, depende del gris que haya, y en la zona blanca será por donde salga el color. Ya simplemente tenéis que exportarla a JPG y ir a una imprenta y decirle, muy importante, que os la saquen en papel de acetato. Aseguraros que el acetato sea completamente transparente, porque sí que es verdad que puede haber algún tipo de acetato que sea un poquito más oscurito, pero que sea súper transparente, o sea, lo más transparente posible que haya. Los materiales que vamos a necesitar para hacer la cianotipia, vamos a empezar con el agua destilada. Como poder se puede hacer con el agua del grifo, pero nos arriesgamos, que depende de donde vivamos, si tiene mucha cal el agua puede influir en los pigmentos. Entonces os aconsejo que compréis agua destilada, que no cuesta casi nada y esto os dura la vida. Luego, evidentemente, el ferriacianuro y el citrato, como he dicho al principio.
También vamos a necesitar una jeringa o cualquier envase medidor, pero una jeringa al final es como más fácil para echar el agua destilada. Luego, otros botecitos para mezclar el ferriacianuro y el citrato tienen que estar por separado. Yo siempre tengo puesto la etiqueta, no vaya a ser que me líe, porque tiene que estar separado sí o sí al principio para hacer la emulsión. O sea, estos son medidores, pero con cualquier envase os vale. Luego, importante, un botecito, que esto será donde se haga la mezcla de estos dos, será aquí. Yo le he puesto cinta de carrocero, pero os aconsejo mejor que os busquéis un bote que sea negro o que por lo menos no entre la luz, porque como os he dicho al principio, si a esto le diera la luz a la mezcla de los dos, se perdería ya y no se podría hacer la mezcla. Luego, importante, guantes, porque esto queráis que no mancha, y también os aconsejo que os pongáis ropa de casa porque puede manchar y esto no se va. Entonces, guantes siempre. Luego por aquí tengo cucharas medidoras, que podéis hacerlo también con una báscula, pero esto es más rápido y es más barato. Y yo siempre uso la misma, pero bueno, esto es, la verdad es que es súper práctico. Luego la superficie que voy a optar es la de acuarela. Ya os digo que si hacéis en una superficie tipo papel, el mejor es de acuarela, porque al final transpira más y el pigmento se queda más pegado a que si hacéis en un folio. Luego tenemos por aquí los pinceles esponja, que a ver, podéis usar los clásicos. Lo que pasa que yo sí que cometí el fallo de usar los normales, pero siempre se quedaban pelitos y eso luego da mucho por saco, y esto, como es una esponja que al final no se desprende nada, es lo más práctico. Esto en cualquier bazar o en tiendas de arte lo encontráis súper fácil y son súper baratos. Luego necesitaremos una superficie rígida donde poner el papel o la superficie que vayamos a estampar, para que al final no forme arruga. Entonces digamos que un cartón rígido, una maderita, será lo ideal, y yo esta, como es un tamaño un poquito más grande que una A4, me viene súper bien. Y por último, que me lo compré junto con esto, es un cristal, que esto es lo que necesitaremos para poner lo último, para que al final los rayos del sol entren por aquí y pues haga la estampación. Al final veis que esto es de un marco de fotos que compré en un bazar en un tamaño A4 aproximadamente, y con esto me vale. O sea, estos son cositas caseras, pero si al final tenéis un cristal transparente y una superficie rígida, también os vale. También necesitaremos pinzas, mínimo 2, y que sean más bien duras. Estas yo la verdad que las aconsejo más que las típicas de ropa, porque estas sujetan más, que esto irán entre la tabla y el cristal para sujetarlo bien. Esto es opcional, que sería la cinta de carrocero, que esto viene muy bien para en cualquier superficie, digamos que hacer unos bordes, pues para no salirnos de ahí. Yo la verdad que lo aconsejo porque al final, si tú empiezas a pintar luego la emulsión, pues hay a veces que no te queda parejo y tal, y esto lo que hace es, se queda ese marco perfecto para que no te salgas. Y por último, evidentemente, nuestro acetato. Antes de empezar, aseguraros que estáis en una sala donde no entra mucha luz. Yo lo que hago es bajar siempre el store, o bajáis casi toda la persiana para ver un poquito, o sea, que tengáis para ver un poco, pero cuanta menos luz entre por la ventana, mejor. También podéis usar luz artificial, pero lo ideal sería que hubiese la luz la justa para que la cianotipia no empiece a emulsionarse. Vamos a empezar llenando con agua destilada la jeringuilla, 5 mililitros, ¿vale? Y vamos a llenar cada botecito con 5 mililitros cada uno. O sea, aquí iría 5 y en ese botecito iría otros 5 mililitros de agua destilada. Ahora con la cuchara medidora voy a coger la pequeñita, que esta da 1,25 mililitros, que es verdad que lo ideal sería en gramos, pero como he dicho al principio del vídeo, lo he adaptado a mis posibilidades y ya sé que estos mililitros me vienen bien para hacer la mezcla. Entonces, esta es la chiquitita, que da 1,25, y de ferriacianuro necesitaremos 5 mililitros, ¿vale? Ya os digo que justo esta cantidad no la tengo en la cuchara, pero yo ya con el tiempo, más o menos a ojo, sé cuántos son 5 mililitros, que esto quizá un poquito más o menos así, y lo echaríamos en nuestro botecito con el agua destilada. Y de citrato férrico necesitaremos 1,25 mililitros, que es justo la medida que tengo en la cuchara, que de todas formas cuando compréis el típico juego este de cucharas siempre os viene esta medida de normal. Entonces lo bueno que ya con llenarlo, esta cucharita sabemos que es la medida exacta. Vale, más o menos así, y lo echamos en nuestro botecito con la etiqueta de citrato férrico.
Ahora tendremos que mezclarlo bien, cada uno en su envase. Y ahora echamos las dos mezclas en el botecito este donde se va a mezclar toda la emulsión. Mezclamos bien para que se disuelva lo que queda. Yo estoy haciendo una cantidad que de normal para 3-4 cianotipias en A4 da bastante. Evidentemente, si dividís las cantidades podéis hacer menos o multiplicáis cantidades podéis hacer más. Yo siempre hago esto pues para que me dé para las justas. De todas formas, si os sobra, podéis guardarlo en el botecito y os puede durar varios días sin que pase nada y poder hacer otras cianotipias sin tener que hacer la mezcla. Ya mientras podemos pasar al papel, ¿vale? Que vamos a coger la cinta de carrocero y vamos a hacer un marco para poder encuadrar la fotografía. Y así quedaría nuestro marco. Os aconsejo que cuando peguéis la cinta lo peguéis bien, pero tampoco lo peguéis ahí súper a conciencia, porque luego cuando despeguemos se puede llevar papel, así que con que lo peguéis lo justo, suficiente. Ahora ya llega la parte de pintar y para eso vamos a usar nuestro pincel de esponja. Depende de la superficie que vayáis a pintar, pues podéis coger uno más pequeño o uno más grande. Yo he cogido el intermedio y nada, pintar como si fuese un cuadro. Como consejo, cuando pongáis ya la emulsión en el papel o en cualquier superficie, poner la cantidad justa, ¿vale? Puede engañar y parecer que necesitas mucha cantidad, pero con lo más mínimo cuando veas que ya se quede el pigmento es suficiente, porque al final si no se queda tan homogéneo puede ser que salga por algunos lados más azul, más oscuro, más claro y luego a lo mejor no se distingue bien la foto. Entonces con una capita fina lo más uniforme posible será suficiente. Cuando ya hayamos pintado nuestra superficie hay que dejarlo secar, es muy importante. Bueno, también hay que cerrar esto bien, si todavía os queda emulsión, guardarlo bien para que no entre la luz. Y podéis optar por dos opciones. La vía que sería mejor, que sería dejarlo secar dentro a lo mejor de una caja metálica o de en cualquier sitio donde no vaya a entrar la luz y que se seque bien, o optar por la vía rápida, que también sale bien, pero bueno, tenéis que tener cuidado, que es la que hago yo, es secarla con el secador. De un principio, con el secador 2-3 minutos ya tiene que estar completamente seco y os sirve perfectamente para hacer la cianotipia. Y como os dije al principio, tened mucho cuidado de que si vais a secar al final con el secador no dé mucho la luz. Ya una vez seca lo que vamos a hacer es ponerla en nuestra superficie rígida y ya vamos a proceder a ponerle el acetato. Vale, ahora la cosa sería encuadrarla de la mejor manera que queramos y a ponerle el cristal encima. Es importante que si está un poco lleno de polvo, tiene alguna señal de los dedos, que lo limpiéis para que al pasar la luz no tenga ningún inconveniente en que haya alguna zona más opaca, entonces mejor que quede lo más limpio posible. Y ya por último ponerle las pinzas, que esto lo que hará es que quede lo más compacto posible, porque si no le pusiéramos pinzas hará que haya huequitos entre el cristal y el acetato y el papel, entonces puede entrar por ahí la luz, entonces por eso que quede bien presionado. Y ahora por fin lo más importante es llevárnoslo a un sitio donde haga bastante sol, ¿vale? O sea, si tenéis una terraza o una ventana donde sepáis que va a entrar bastante tiempo la luz, ponerlo ahí. Vale, importante, como veis aquí dar la sombra, tenéis que tener cuidado de que no dé la sombra por algún lado porque si no, no se llega a hacer del todo bien. Entonces lo vamos a poner donde el sol dé por todos lados. Lo ideal sería que lo hagáis en un día súper soleado y así no tiene que estar tanto tiempo. A ver, lo ideal sería un tiempo más o menos de 20 minutos. También depende del detalle de la foto y además también está bien que esté bastante tiempo porque así saldrá un azul más intenso y también con el tiempo hará que no se vaya tanto la pigmentación. Si hiciera un tiempo más bien nublado, os aconsejo que por lo menos 40 minutos o incluso una hora. Ya podemos quitarle las pinzas, el cristal y la cinta de carrocero. Vamos quitando con cuidado la cinta porque puede llevarse papel, así que con calma. Más también he visto que se me ha quedado ahí una mota, pero no pasa nada porque luego con pintura blanca eso se disimula. Y el último paso sería lavarlo con agua fría, ¿vale? O sea, podéis utilizar una cubeta, pero lo más práctico es hacerlo debajo del grifo. Y como consejo, primero dejarla boca abajo para que las partículas del pigmento bajen y así no ensucien el papel y así vaya más fácil. Dejarlo un par de minutos debajo del grifo y ya veréis que poco a poco irá apareciendo la imagen.
Cuando veáis que ya se han ido casi todas las partículas así superficiales, podéis darle así un poquito con la mano para que se termine de ir todo lo sobrante. Y ya el ultimísimo paso era dejarlo secar, ya está seca del todo. Y aquí quería enseñaros unos ejemplos. Esta es la que he hecho con vosotros y a ver, se ve bien. Lo que pasa que es lo que he dicho, que al final cuando una foto tiene mucho detalle le cuesta. Sí que es verdad que dentro de varios días se verá un poquito mejor, pero para que veáis más o menos cómo se queda el resultado final. Esta es de la misma fotografía, pero como veis tiene menos detalle y esto ha sido por dejarlo menos tiempo al sol y con un papel de acetato de mala calidad de una copistería pues que no tenía muy buena tinta en la impresora y al final pues no, el sol digamos que no entraba bien en el acetato. Ese es otro ejemplo que como veis está mejor, esta tiene media hora de sol y con un acetato más bueno. ¿Ves? Depende de la foto, esta al final tiene más detalle que esta, por ejemplo, que se ha quedado mejor. Y esto es lo que os decía también de la tela, que al final con objetos se va a quedar mucho mejor, más limpio y se va a saber qué es cada cosa. Esta también es de la foto esta, que como veis pues tampoco sale tan bien porque tiene muchos elementos, pero bueno, para hacer una prueba está bastante bien.